Lo que estás a punto de escuchar no está en los libros de texto, y si alguna vez estuvo, alguien se encargó de que desapareciera. Durante décadas hemos aceptado una historia limpia, ordenada, conveniente. Un meteorito cae, el cielo se oscurece, los dinosaurios mueren. Fin. Capítulo cerrado. Pasa a la siguiente página. Pero hay algo que nadie te preguntó. ¿Y si esa historia fue diseñada precisamente para que no siguieras buscando? ¿Y si el verdadero misterio no es cómo murieron los dinosaurios, sino lo que ocultamos cuando decidimos que esa era la única versión posible? Hay 3 cosas que los manuales escolares nunca te explicaron. La primera, los dinosaurios no desaparecieron todos al mismo tiempo, y los registros fósiles lo demuestran con una precisión que incomoda a los que tienen interés en mantener la narrativa intacta. La segunda, existen estructuras geológicas en varios continentes que desafían por completo la cronología oficial. Estructuras que no deberían estar ahí si el relato que nos vendieron fuera verdad. La tercera, y esta es la que más pesa. Las instituciones que controlan los grandes hallazgos paleontológicos del mundo no son organismos científicos independientes. Nunca lo han sido. Quédate, porque cuando termines de escuchar esto, ya no podrás ver un museo de historia natural de la misma manera. Comencemos por el principio, o más bien por el final que nunca fue un final. El evento de extinción del Cretácico-Paleógeno ocurrió hace aproximadamente 66 millones de años. Eso lo sabe cualquier niño de 8 años. Lo que ese niño no sabe, porque nadie se lo enseñó, es que los registros estratigráficos muestran una extinción escalonada, no simultánea. Algunas especies desaparecieron millones de años antes del impacto del asteroide de Chicxulub. Otras sobrevivieron decenas de miles de años después. Esto no es una teoría marginal ni una conspiración de Internet. Está publicado en revistas científicas revisadas por pares. Está en los datos. Pero cuando el museo construye su exposición, cuando el documental narra la catástrofe, todo ocurre en un instante dramático y absoluto. ¿Por qué? Porque la complejidad no vende. Y porque hay algo más incómodo debajo. El cráter de Chicxulub, ubicado en la península de Yucatán, México, fue identificado oficialmente recién en 1991. No porque no hubiera indicios antes, sino porque durante décadas los datos sísmicos que lo revelaban fueron ignorados, archivados y, en algunos casos, activamente descartados por los organismos geológicos que tenían acceso a ellos. Luis Álvarez y su hijo Walter propusieron en 1980 la teoría del impacto basándose en concentraciones anómalas de iridio en la capa límite K-PGE. La comunidad científica los rechazó con una intensidad que iba mucho más allá del escepticismo académico normal. ¿Por qué tanta resistencia? Eso es lo que aún no tiene respuesta satisfactoria. Abre el primer loop. La ciencia oficial tardó más de 10 años en aceptar una evidencia que ya existía. ¿Qué más está esperando ser aceptado ahora mismo mientras sus custodios miran hacia otro lado? Avancemos, porque el problema no es solo cómo murieron, el problema es lo que vivió antes de morir y lo que eso significa para nosotros hoy. En 2005, la paleontóloga Mary Schweitzer publicó en la revista Science un hallazgo que sacudió los cimientos del campo: tejido blando, vasos sanguíneos y estructuras celulares intactas en el interior de un fémur de Tyrannosaurus rex. El hueso tenía más de 68 millones de años. La comunidad científica reaccionó con un nivel de hostilidad difícil de justificar desde la razón pura. Se cuestionó su metodología, se atacó su reputación, se intentó en más de una ocasión retirar financiamiento a su investigación. Porque lo que Schweitzer había encontrado no cabía dentro del modelo aceptado. El tejido blando no debería poder sobrevivir millones de años bajo ninguna de las condiciones que el paradigma establece como posibles. Su descubrimiento no fue refutado, fue ignorado de forma institucional. Y eso en ciencia es mucho más peligroso que una refutación directa.
¿Qué implica esto? Que o bien nuestra comprensión de los procesos de fosilización está fundamentalmente incompleta, o bien que las fechas que asignamos a ciertos hallazgos tienen un margen de error que nadie está dispuesto a discutir públicamente. Ninguna de las dos opciones es cómoda para las instituciones que han construido su autoridad sobre la certeza de esas fechas. Aquí el loop se cierra a medias. Schweitzer tenía razón. Sus hallazgos fueron replicados posteriormente por otros equipos. El tejido es real. La pregunta que queda abierta es, ¿cuántos otros hallazgos similares fueron descartados antes de que llegaran a publicarse? Entramos ahora en el territorio más oscuro de esta historia. El control sobre los fósiles más importantes del mundo no está en manos de universidades públicas ni de organismos gubernamentales transparentes. Está concentrado en un número muy pequeño de museos privados, fundaciones e instituciones que dependen de donaciones de corporaciones y familias con intereses que no tienen nada que ver con la verdad científica. El Smithsonian Institution, que custodia una de las colecciones paleontológicas más importantes del planeta, recibe financiamiento de industrias cuyos modelos de negocio dependen de que ciertos debates no ocurran. La historia de la Tierra, su cronología, sus extinciones masivas, es también la historia del cambio climático. Y el cambio climático es dinero, no es especulación, es estructura de poder. En 2014, el Smithsonian retiró de su sala de geología una exposición financiada por David Koch, que presentaba el cambio climático como un proceso natural e inevitable, desconectado de la actividad humana. La retiró después de años de presión académica. Pero estuvo ahí influyendo en la percepción de millones de visitantes. Y fue posible porque alguien con suficiente dinero pudo comprar el espacio dentro de una institución científica considerada objetiva. Si eso ocurrió con una exposición visible y documentada, la pregunta que nadie quiere formular en voz alta es, ¿qué ocurre con los hallazgos que nunca llegan a ser exposición? Con los fósiles que ingresan a colecciones privadas y desaparecen de la cadena pública de custodia, este loop permanece abierto y debe permanecer abierto, porque cerrarlo requeriría un nivel de transparencia que ninguna de estas instituciones ha estado dispuesta a ofrecer. Llegamos al punto más perturbador de todo lo que has escuchado hasta ahora. Los dinosaurios no son solo el pasado, son el espejo más nítido que tenemos del futuro. Cada extinción masiva documentada en el registro fósil comparte patrones reconocibles: desestabilización climática acelerada, colapso de cadenas tróficas, especies que dominaban el planeta durante decenas de millones de años, que desaparecen en un instante geológico. El instante que para nosotros son miles de años, pero que en la escala del tiempo de la Tierra es un parpadeo. Hemos vivido 6 extinciones masivas. Estamos dentro de la 7ª. Eso tampoco está en los libros de texto de la mayoría de los colegios del mundo. La llamamos la extinción del Holoceno, o la crisis de biodiversidad del Antropoceno, y la estamos protagonizando en tiempo real. Las mismas instituciones que controlan el relato del pasado controlan también la narrativa del presente. Y el mensaje que transmiten, tanto en las salas de los museos como en los pasillos del poder político, es siempre el mismo: que los cambios son naturales, que los ciclos son inevitables, que el colapso de los dinosaurios fue un accidente cósmico y no una lección. Pero sí es una lección, la más importante que este planeta ha intentado enseñarnos. Y llevamos décadas mirando los huesos sin querer leer lo que dicen. Lo que te han contado sobre los dinosaurios es una versión simplificada, conveniente, gestionada por personas e instituciones con intereses que no siempre coinciden con la búsqueda honesta de la verdad. Los datos existen, los hallazgos existen, las contradicciones existen. Lo que falta es la voluntad colectiva de sostener la incomodidad que produce mirar de frente a lo que no encaja. Mary Schweitzer sigue investigando. Los estratos geológicos siguen siendo interrogados por científicos que trabajan fuera del circuito de las grandes fundaciones. Los registros fósiles siguen revelando una historia más compleja, más lenta, más inquietante que la del meteorito que lo borra todo en un instante. El problema no es que no sepamos la verdad. El problema es que hemos construido sistemas enteros diseñados para que prefiramos la mentira cómoda.
Los dinosaurios dominaron este planeta durante 180 millones de años. Nosotros llevamos 300.000 y ya hemos conseguido poner en marcha los mismos mecanismos que los borraron a ellos. Eso no es poesía, es paleontología. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti no se conformó con la versión oficial. Eso importa. Eso es lo que diferencia a quien busca de quien consume. Cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de la historia oficial siempre te pareció demasiado ordenada para ser verdad? ¿Qué país crees que esconde los hallazgos paleontológicos más importantes que el mundo aún no conoce? Y si crees que esta verdad no puede quedarse oculta, comparte este video. Suscríbete, porque lo que viene en los próximos capítulos de esta historia va mucho más profundo todavía. Los huesos hablan. El problema es que muy pocos están dispuestos a escuchar.